Después de tantos escándalos de corrupción y de lavado de activos que hemos visto en la televisión y en los noticieros por tantos años, Más de una veintena de exmandatarios evadieron miles de millones de dólares en paraísos fiscales. Bank statements that show how presidents, kings, princesses, billionaires, and hide and move money. tantas empresas y grandes corporaciones haciendo lo imposible para evadir impuestos, para tratar de ahorrarse algunos miles y millones de dolaritos en tierras muy lejanas conocidas como paraísos fiscales, haciendo que hoy en día asociemos el término paraíso fiscal como algo negativo, como algo tal vez un poco ilegal. Y creo que a ningún país le gusta que le digan que es un paraíso fiscal. Pero hoy estamos aquí, en uno de ellos, llamado Andorra, en un país al cual hemos venido para descubrir si realmente es un paraíso fiscal o no. Y si así lo fuera, ¿cuáles son las ventajas de vivir aquí? ¿Es que acaso toda la gente que está en este suelo está cometiendo actos criminales? ¿O un paraíso fiscal es algo completamente legal del cual todos podemos beneficiarnos de alguna forma? Bienvenidos a Andorra, vamos a descubrirlo. Europa nos sigue sorprendiendo con sus lugares peculiares. Esto es un país que está en los Pirineos, un país que queda en la frontera entre España y Francia, que ha tenido una historia muy cercana con los dos países. Este es el único país del mundo en donde su idioma oficial es el catalán. Y la capital europea que se encuentra a la mayor altura, estamos a 1050, 1060 metros de altura. Miren esas montañas que tenemos por detrás. Estamos rodeados de los Pirineos y en esos Pirineos hay una cantidad increíble de resorts de esquí, de pistas para hacer snowboard y muchas actividades de invierno, que la verdad caminando por estas calles, yo que vivo en Canadá, no sé si me siento en un país o en una ciudad. Estamos en Andorra la Bella, el nombre de esta ciudad, o si más bien me siento como en un parque nacional que tiene tiendas, tiene calles y se considera un país. Es una cosa bien curiosa, pero justo eso es lo que me da curiosidad, porque estamos en un país de 400 y algo kilómetros cuadrados de tamaño, haciéndolo el sexto país más pequeño de Europa. Andorra es un país tan pequeño que podría caber 4, 5 y hasta casi 6 veces en el área metropolitana de una ciudad como Londres. Andorra podría ser fácilmente un barrio de la ciudad de Bogotá. Pero lo más curioso todavía es que a pesar de que Andorra es un país tan diminuto, no es el país más pequeño de Europa. El país más pequeño de Europa sería el Vaticano, pero tampoco es el segundo más pequeño. Ese puesto se lo gana Mónaco. Andorra es el sexto país más pequeño de Europa después de Malta. Pero es muy curioso de ver por qué un territorio tan pequeño es un país. Y no solo eso, por qué es un país tan rico. Y eso tiene varias explicaciones. Lo curioso de comparar Andorra con el Parque Nacional Banff en Canadá es que se sienten muy similares. Son resorts de esquí rodeados de montañas, con un pueblito donde la gente va a comprar cosas, a tener algún tipo de interacción de comercio y de restaurantes. Son bastante similares, con la diferencia que esto es un país que cabe alrededor de 20 veces por su tamaño en el Parque Nacional de Banff en Canadá. Otra cosa un poco curiosa es que menos de la mitad de la gente que aquí vive es local. Es muy raro conocer a alguien que sea 100% de Andorra, que sus papás y sus abuelos fueron de aquí. La mayoría de la población aquí es una mezcla entre franceses y españoles, y con un porcentaje muy grande de extranjeros que vienen aquí a invertir, ya que la inversión extranjera es una de las industrias fuertes de este lugar. Ya vamos para allá. Pero Andorra, a pesar de ser un país relativamente nuevo, tiene una historia también muy antigua. Seguimos en el viejo continente. Este país fue creado como un estado satélite, de alguna forma podemos decirlo, por los franceses en la Edad Media, para tener a los árabes, a los musulmanes, fuera de Francia, una situación política del momento. El nombre de Andorra es un nombre que ha existido en el mapa por muchísimos años, no es una cuestión nueva. Y por estar en la frontera siempre ha estado en juego entre Francia y España. Se independiza de los españoles en 1993 y desde ahí se vuelve un país independiente, pero que no es parte de la Unión Europea. A pesar de que Andorra tiene varios tratados de comercio con los europeos, no es parte de la Unión. Y entrar aquí fue una tarea muy sencilla. Yo vine manejando desde Barcelona, llegué a la aduana y eso fue como haber llegado a un peaje. El señor solo bajó el vidrio, me miró y me dijo, siga. Y yo seguí, como si estuviera dentro de la Unión Europea de alguna forma. Y esto de aquí es la calle principal de la ciudad principal. De aquí para allá y de allá para acá un par de cuadras y se acabó. Y puros lugares así para comprar gafas, por ejemplo, con todas las marcas tal
cual como si estuviéramos dentro de un aeropuerto, para venir a gastar 250 euros en un par de gafas. Por ejemplo, estas gafitas que compré, 30 euros en la misma tienda. Si algo me ha enseñado la vida, es que gafas no es algo en lo que debamos gastar la plata. No voy a ser tan pendejo de gastar 250 dólares en un par de gafas. Siempre se pierden. Yo debo ser muy sincero con ustedes. Este lugar no es el tipo de lugar que a mí me guste tanto. No me mata. Está bonito, las montañas y eso. Pero si yo fuera a vivir aquí, me sentiría como viviendo dentro de un aeropuerto. Son puras tiendas de duty free, farmacias. Digamos que la gente no escoge venir a vivir a Andorra por su cultura, por sus lindos cafés, por su amplia y rica historia. Tampoco es un país al cual uno venga por su gastronomía, ni siquiera por su clima. Aquí es frío. La gente no escoge venir a vivir aquí por este río, o por esas montañas, o por esos edificios. Aquí se encuentran viviendas de todo tipo. Miren, este apartamento, 170.000 euros. Uno un poco más promedio, 350 a 600.000. Pero si ya queremos la linda vista con los Pirineos ahí, casi 3 millones de euros. Inclusive, muchas de las personas que deciden venir a vivir a Andorra, ni siquiera viven aquí. ¿Se acuerdan que les dije que la mayor parte de la población son extranjeros, que vienen a hacer inversión al país? Ahí es donde llega el momento de hablar del término paraíso fiscal. ¿Pero qué es entonces un paraíso fiscal? Para definirlo de una forma rápida, un paraíso fiscal es un lugar del mundo donde no se pagan impuestos. O si se pagan muy poquitos. Y eso es muy interesante, ya que en el mundo hay muchos países donde se pagan muchos impuestos. Se los digo yo, que vivo en uno de ellos, llamado Canadá. Pero la cosa con los paraísos fiscales va mucho más allá y depende del país. El país que se llame a sí mismo paraíso fiscal. Hay paraísos fiscales que ofrecen rebajas de impuesto muy interesantes si usted invierte la plata en dicho país. Si usted es una empresa que produce millones y mete la plata en este suelo andorriano, andorrino, va a ser demasiado rentable para su contabilidad que si metiera esa misma plata en Finlandia, en Noruega, en Suecia o en Canadá. Inclusive, si dejara esa platica metida en un país como Colombia o como México. Pero es que de eso tan bueno no dan tanto, Juan. Porque si usted manda la platica a un país a otro, ese otro país lo va a investigar y va a decir, ¿cómo así que está sacando la plata de aquí y la está mandando a otro lugar para no pagar impuestos? Eso a mí no me gusta. Pues ahí viene otra de las cosas que hace que un paraíso fiscal sea interesante: la seguridad de la información financiera. Muchos de estos lugares no tienen acuerdos con otros países para compartir información fiscal de sus habitantes o de las empresas aquí constituidas. Por más de que Estados Unidos o Canadá lloren y supliquen, si no tienen un acuerdo, no se puede compartir información. Y una empresa canadiense o estadounidense que esté aquí radicada, ellos nunca en ese país van a saber cuánta plata maneja dicha empresa en un paraíso fiscal. Y eso puede sonar un poquito ilegal si le ponemos cuidado, pero en realidad es que es 0% ilegal. Pero que sea legal no quiere decir que le guste a todo el mundo, no a los países ricos donde se pagan tantos impuestos. Hay lugares del mundo donde ya la información se comparte porque esto es una guerra fiscal y política que lleva muchísimos años. Por ejemplo, desde el famoso caso de los Panama Papers. Y así, cada vez cae un país, cae otro país y cae otro que son paraísos fiscales. Países que ponen bajo la lupa de la investigación y que les meten mucha presión para ser investigados. Pero hay países del mundo que todavía se cuidan bastante bien. Lugares como Taiwán, que no es un país pero sí al mismo tiempo. O lugares como Bermuda, entre otros. Yo de verdad sigo sin entender a uno por qué no le enseñan este tipo de cosas en la escuela. Porque es que ni siquiera es culpa de las empresas y de los multimillonarios. No es culpa de Donald Trump que él pague $500 al año por sus impuestos teniendo tanto dinero acumulado. Y no es culpa que un ingeniero en Canadá le quiten la mitad de su salario, 30.000, 40.000 al año de un golpe. Son simplemente las curvas y los atajos del sistema legalmente en el que vivimos. Pero si nos enseñaran esto desde niños, estaríamos todos bailando un diferente baile. Por ejemplo, una empresa americana como Nike. Esto es un ejemplo, así nomás como para entenderlo rápido. Una empresa norteamericana, pero que está constituida en Bermuda, por ejemplo. Bermuda es el lugar del mundo en donde se recoge todo el capital y de ahí se distribuyen los gastos de operación al resto del mundo, en donde haya una entidad de la empresa Nike, haciendo que la oficina de Nike en Estados Unidos, en Colombia o en cualquier lugar sea simplemente un empleado de la sede principal localizada en un paraíso fiscal. Razón por la cual una empresa multimillonaria como Nike casi que no paga impuestos. Los países del mundo que viven de los impuestos, prácticamente viven de los impuestos
impuestos de la clase media, de la clase trabajadora, del 5 a 7, la persona que no tiene forma de escapar y que le quitan del cheque antes de pagarle su parte de impuestos que se va para el gobierno. Las empresas grandes siempre tendrán una forma de evadir esa responsabilidad. Asuntos como estos hacen que tenga validez aquel famoso dicho de que el rico se vuelve cada vez más rico y el pobre se vuelve cada vez más pobre. Y eso es simplemente la punta del iceberg. Pero esto no es algo nuevo. Los paraísos fiscales existen desde los tiempos de los griegos. En ese entonces, cuando empezaba la civilización, ya se pagaban impuestos. Y uno de los paraísos fiscales más antiguos conocidos mundialmente fue Suiza. Y por ahí, cada uno de los países poderosos como Alemania y Estados Unidos han creado sus pequeños paraísos fiscales alrededor del mundo. Eso no es de que, hagamos aquí una frontera, aquí en esta región llamada Andorra, para hacer de esto un país independiente. Andorra jamás de los jamases en su vida y en su historia ha estado en una sola guerra. Esta frontera existe por muchísimas otras razones más, porque al fin y al cabo los gobiernos, así como los bancos, también son empresas. Empresas con su bandera independiente. Pero a pesar de todo lo que estamos hablando en este video, en realidad no hay un término que defina lo que es en sí un paraíso fiscal. Hay características que hacen que un lugar pueda serlo o no. Si usted le pregunta a la gente de Andorra, ellos no van a decir que este es un paraíso fiscal, sino que este es un país que ayuda a la optimización de impuestos, sobre todo si estos impuestos vienen de inyección de capital del exterior. Eso es como decir que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Palabras más, palabras menos, llámelo como quiera. Al fin del cuento, es un lugar muy interesante para aquel sujeto que no quiere pagar tantos impuestos. Otra elegante característica de un paraíso fiscal es que no requiere su presencia en el territorio para ejecutar las operaciones. Se puede aquí abrir su empresa, pero ejecutar sus operaciones en otro país y mandar la plata para acá, no pasa nada. Por ejemplo, el escándalo que hubo hace unos años en las Islas Caimán, donde había una casa que albergaba 18.000 empresas en ella. 18.000 empresas que declaraban sus operaciones bajo el mismo techo. Y toda la actividad comercial de esas empresas era por fuera de las Islas Caimán, pero mandaban todo el dinero allá y no pagaban impuestos en ningún otro lugar del planeta. Eso es un asunto millonario. Y organizaciones mundiales, sobre todo de países que pertenecen al G20, se encargan de investigar estas operaciones y estas situaciones y de meter presión para ver qué es lo que está pasando, porque se sienten estafados, porque se sienten que les están robando la plática de los impuestos. Pero la vaina es que estos lugares no están en ninguna obligación de mostrar la información confidencial de sus ciudadanos. Pero bueno, todo tiene letra pequeña, ¿no? Escándalos de corrupción, de narcotráfico, de lavado de activos, que tengan una investigación en el FBI, tipo de cosas como estas. Ahí pueden meter presión tal vez para que esta gente aquí abra la boca, ¿no? No solo en Andorra, sino en Suiza y en los otros paraísos fiscales del planeta. Se ha visto el caso. Pero si usted adquiere su plata de una forma legal, podría estar tranquilo invirtiéndola en lugares como estos. Inclusive, hay muchas personas que lo hacen y no necesariamente son delincuentes. Muchas empresas a nivel mundial lo hacen. Y hoy en día, hasta personajes públicos de aquí del internet, Luisito Comunica estuvo hace poco en esta misma ciudad. Y él mismo en su video lo dice. Él dice que le interesa el tema de los impuestos aquí y cómo no. Si yo sé que en México se pagan demasiados impuestos. Eso no es culpa del jugador. No tiene nada de malo entender las reglas del juego y saber qué es lo que a usted le beneficia más. Otro tema a tener en cuenta para un paraíso fiscal es su estabilidad económica y política. Una empresa multimillonaria no va a meter sus millones en Haití, por ejemplo, donde la situación política es tan inestable. Pero dígame, ¿qué tan estable es Suiza? Un país de esos da tranquilidad de meter ahí sus milloncitos. Y otro punto a tener en cuenta es la ubicación. Usted está en España o en Francia, Andorra es el lugar perfecto para sus actividades financieras. Si usted está en Estados Unidos, tal vez las Bahamas sea un mejor postor. No les digo, el mundo y el capitalismo es para los que realmente entienden este juego. No hay que trabajar duro, hay que trabajar inteligentemente, muchachos. La cosa con los paraísos fiscales es que puede ser muy bueno, pues para el inversionista, pero tiene repercusiones, sobre todo sociales. Imagínese que usted vive en un país en donde hay muchísimas empresas, grandes marcas, que podrían pagar impuestos para que su país pueda invertir esa plata en beneficio y bienestar de sus habitantes. Pero resulta que estas grandes corporaciones, al tomar ventaja de lugares como estos, a su país le mandan cero en impuestos. ¿Qué quiere decir? Que los únicos impuestos recaudados por su país son los de la gente, los del empleado, los del ingeniero,
el arquitecto, el diseñador, el administrador de empresas que tienen un empleo al cual mes a mes le llega un salario. Ellos son los únicos que no se pueden escapar del sistema, haciendo que el sistema recoja solo plática de los impuestos de su gente. Pero que esa plática podría ser enormemente, muchísimo más grande si no existieran paraísos fiscales. Si las grandes corporaciones de verdad metieran la plática que corresponde en sus países de origen. Y esa plática podría invertirse para beneficio de la sociedad, para educación, para salud, qué sé yo, para todas esas cosas. Pero no nos vamos a meter en asuntos tan dramáticos, por lo menos no por ahora. Lo que sí vamos a tratar de responder es la gran pregunta. Si estos países no cobran impuestos, entonces, ¿de qué carajos viven? Los impuestos es una de las cuentas más popochas en la gran billetera de un gobierno. Y si aquí no se cobran impuestos, entonces ¿cómo hacen y por qué este país es uno de los más ricos? Y no solo este país, sino todos los otros paraísos fiscales. Entonces, ¿cómo le hacen aquí? Cada país tiene su forma de hacer dinero. Hay paraísos fiscales que no le cobran impuestos a los inversionistas extranjeros, pero sí cobran impuestos en las aduanas cuando metemos productos en estos países. Cuando ingresan automóviles como estos, se cobran impuestos duros a este tipo de marcas solo por el hecho de poder vender sus productos en territorio de paraíso fiscal, para beneficio de los habitantes. Aquí no se cobran impuestos a corporaciones, por ejemplo, pero dependiendo del tamaño de la misma, sí le pueden cobrar algún tipo de tarifa solo por la administración de su capital, sobre todo a nivel de los bancos. Por eso no es de sorprenderse que países tan pequeños como este tengan más de 100 entidades bancarias en él, sobre todo en este tipo de países como Andorra, un país de 75,000 habitantes, con un banco es suficiente si fuera un país normal. Por ejemplo, si usted vive en las Islas Caimán y llega allá con una maleta llena de cositas, le van a cobrar el 25% del valor de esas cositas. Y como las Islas Caimán está repleta de grandes empresas, grandes industrias y gente de mucho presupuesto, esas cositas no es un iPod, esas cositas pueden ser un yate, esas cositas pueden ser bastante valiosas. Por ejemplo, las Islas Vírgenes Británicas, solo en tarifas de renovación, de papeleo para poder tener usted allá su empresa, recaudan al año un total de casi 200 millones de dólares. Eso es un gran dinero para un país tan pequeño. Y muchos de estos paraísos fiscales son lugares extremadamente turísticos. Barbados, por ejemplo, se considera un paraíso fiscal de alguna forma. ¿Por qué creen que tantos paraísos fiscales están en islas del Caribe, en islas del Pacífico, en lugares paradisíacos? Que mucha gente también quiere ir a bañarse en sus playas, en sus aguas, o aquí, a hacer esquí, en una de las tantas pistas de snowboard que hay en Andorra. Así que ahí se los dejo, amigos míos. Andorra, ¿es un país ideal para vivir? No lo sé, pero sí muy probablemente es un país ideal para que viva su negocio. ¿Qué opinan de todo lo que vimos en este video? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo con este tipo de paraísos fiscales? ¿Es algo que debería ser ilegal o no? ¿Qué opinan ustedes de estos temas? ¿Hay algún tipo de información que se me haya escapado? Déjenlo aquí en los comentarios. Por ahora y no siendo más, les dejo con humildad esta inquietud, esta pieza musical. Muchas gracias, Andorra. Nos vemos en la próxima. Saludos a la fiscabuela. Chao, Lima.